Muy buenas tardes, bienvenidos a la lección 1 del curso de Derecho Penal, parte especial, los delitos contra el patrimonio, Derecho Penal 3, en la Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco. En esta ocasión vamos a hablar de los delitos contra el patrimonio, no obstante, manifestar que, como lo dijo alguna vez Zaffaroni, quien por primera vez se adentra al curso del Derecho Penal, ingresa a un mundo de increíble crueldad, donde se han cometido los más grandes crímenes, donde se han desarrollado las más grandes y exageradas formas de violencia dentro del mundo. Y es así que nos adentramos a este curso, no sin antes hacer un esquema conceptual de los delitos contra el patrimonio. Estos delitos contra el patrimonio vienen a ser el hurto, el robo y el abigeato. Estos delitos contra el patrimonio tienen una primera etapa que se sustenta específicamente en estos delitos ya mencionados. El hurto se va a configurar desde un hurto simple, un hurto agravado y un hurto de uso. El robo se va a desarrollar desde un robo simple hasta un robo agravado. Y el abigeato se va a desarrollar desde la figura de un abigeato simple, un abigeato agravado y un abigeato de uso. Es menester recordar que en la teoría general de las infracciones patrimoniales, la ley va a prever un aspecto esencial y sumamente importante que viene a ser el principio de lesividad, es decir, la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico protegido por la ley. La teoría general de las infracciones patrimoniales va a entender que el bien jurídico es la base de la interpretación de los tipos penales, así como también nosotros hemos ido estudiando en Derecho Penal 1 específicamente este principio de lesividad. También hemos de entender que ese ius puniendi del Estado o la facultad de castigar o el principio de última ratio al que se arriba específicamente cuando otros medios de solucionar conflictos han fracasado, también va a sugestionar en esta primera fase el hecho de que el bien jurídico va a ser la prima fase de interpretación de los tipos penales. La teoría general de las infracciones patrimoniales entiende que la determinación de la identidad del bien jurídico que se pretende proteger a través de los denominados delitos patrimoniales tiene trascendente importancia no solamente desde la perspectiva de la función de garantía que supone dicha categoría, según la cual solo los bienes jurídicos pueden ser protegidos por el derecho penal, sino merced a su función interpretativa, que no puede negarse el hecho de que también estos bienes jurídicos tienen que ser tutelados y amparados por el derecho. Entendiendo todo ello y bajo una clara concepción que da el legislador sobre los bienes jurídicos, esa cultura de prevención general, preservando los bienes que por derecho nos pertenecen, desde una hoja de papel, desde las llaves que portamos dentro de nuestros bolsillos, el dinero que llevamos, los lujos, ya sea el reloj, los lentes o todo lo que nosotros tenemos, va a ser objeto de protección de este derecho penal. Más aún cuando hablamos del derecho penal en su condición de delitos contra el patrimonio. A partir de la función que tiene ese principio de lesividad, el bien jurídico aparece como un criterio rector de la interpretación de los tipos penales. De este modo tenemos que el bien jurídico ineludiblemente se manifiesta en cada tipo penal y la interpretación de la ley penal, como en su oportunidad sostuvieron Maurad Schiff. Sin la directriz que le da la noción del bien jurídico, el bien es simplemente imposible. Si nosotros entendemos de mejor manera la dirección a la que vamos a ir arribando para la protección de los bienes jurídicos, en esa protección de los bienes jurídicos vamos a hablar del bien mueble, de lo que me pertenece,
de las medias que uso, de las zapatillas que uso, de la camisa con la que estoy vestido, del reloj que tengo, del anillo que porto, de los aretes que tengo, de los lentes que estoy portando, del celular que estoy llevando, de la casaca que tengo o de todo lo que en sí por derecho nos pertenece. Es así que el concepto del bien jurídico penal, bien recuerda Urquizo Olaechea, asume un papel fundamental de guía en el proceso de interpretación de la ley penal, con el cual será posible descubrir el ámbito de protección o el fundamento del injusto. Es destacada la importancia no solo garantista, sino también interpretativa del bien jurídico. No queda sino proceder a identificar el bien jurídico protegido penalmente. Es decir, analizando, llevamos nuestros recuerdos hacia el campo del derecho penal 1 y en el campo del derecho penal 1 ingresamos a ese principio de lesividad. El derecho penal supone la aplicación del derecho penal cuando se ha lesionado o puesto en peligro un bien jurídico. ¿Y qué es un bien jurídico? ¿Acaso no es todo lo que en sí nos pertenece? Desde la vida, el cuerpo, la salud, nuestros bienes, todo lo que tenemos, el patrimonio del Estado, la función pública, la salud pública, y un sinnúmero de etcéteras que de por sí solos vienen a garantizar específicamente el hecho de tratar de dar un aspecto esencial a ese bien jurídico que protege la ley. El bien jurídico protegido genéricamente o generalmente en los delitos del patrimonio viene a ser el bien mueble total o parcialmente ajeno. Es decir, como lo vuelvo a repetir, lo que nos pertenece, lo que portamos, lo que llevamos, lo que hemos tenido, ese reloj, ese anillo, nuestra casaca, y también cuando se trata de delitos pluriofensivos, también, ¿por qué no?, la vida, el cuerpo y la salud. Vamos a hacer un estado de identificación de un bien jurídico y la ubicación sistemática, puesto que cuando se intenta determinar la autenticidad de un interés jurídico protegido mediante el derecho penal, lo primero que suele hacerse es recurrir a la ubicación sistemática que le ha dado el legislador dentro del Código Penal. De este modo, la identificación del bien jurídico vendría a tener una gran influencia por la denominación y la ubicación proporcionada legislativamente. ¿Dónde nos ubicamos? ¿Dónde está el delito contra el patrimonio? ¿Qué es lo que protege ese delito contra el patrimonio? A esa idea debe objetarse que los criterios de sistematización de los delitos y de ubicación normativa no necesariamente tienen que ver con la identidad del bien jurídico y la decisión de agrupar delitos dentro de un rubro específico, sino que se debe, por lo general, más a decisiones político-criminales que a cuestión de dogmática penal. Recordamos el derecho penal, parte general, y en ella vamos a ver que existe una cultura de prevención general. Existe además de una cultura de prevención general, la dogmática penal. Y en esa dogmática penal vamos a entender, vamos a interpretar todas esas instituciones especiales para nosotros, para así de esta manera construir epistémicamente nuestra teoría del caso. Con ello surge también una política criminal o de prevención general. ¿Por qué? Porque ya hemos aprendido, ya nos han dado el mensaje y es a partir de ese mensaje que nosotros vamos a tener que desarrollar un sinnúmero de actividades para que actos delincuenciales dejen o cesen o ya no tengan que hacer más nada dentro del ámbito social. Por ello es de gran importancia el derecho penal. Entonces, entendemos que esto se grafica con cierta claridad en el ámbito de los denominados delitos
especiales, y estos delitos especiales van a ingresar al rubro de protección. ¿Qué es lo que protejo? Protejo bienes jurídicos, como lo dije anteriormente. ¿Qué cosa es lo que protejo? Protejo la vida, el cuerpo, la salud pública, protejo el patrimonio, protejo los bienes del Estado, protejo un sinnúmero de bienes jurídicos, y es a través de ese sentido de protección que nosotros vamos a ir trasladando nuestras inquietudes y vamos a tratar de ubicar a ese derecho penal 3 o a ese derecho invocado en estos instantes, delitos contra el patrimonio, ya que se encuentra en el título quinto del libro segundo del Código Penal. El mencionado título quinto viene rubricado con la denominación delitos contra el patrimonio, lo que hace suponer que todos los ilícitos allí comprendidos protegen de modo genérico el patrimonio. Y entendiendo ello, entendiendo que lo que vamos a proteger es el patrimonio, vamos a entender que ese patrimonio se va a constituir con un bien jurídico o como un bien jurídico tutelado, protegido por ley, y que en muchos de los casos tiene una gran insignificativa importancia dentro del ámbito penal, ya que se cobrará especial interés respecto al bien total o parcialmente ajeno que es sustraído de la esfera de dominio de una determinada persona. Para poder entender específicamente la concepción del patrimonio, hemos de entender tres teorías sobre el concepto penal del patrimonio. Desde diversos puntos de vista, el patrimonio será entendido bajo una sombra de concepción jurídica, bajo una sombra de concepción económica y bajo una sombra de concepción económica y jurídica. No obstante, es advertir que teniendo ya en cierto modo claro cuál es nuestra posición en relación al tema de la autonomía, de la concepción del derecho penal, procederemos ahora a referirnos al concepto penal del patrimonio. Aclaramos que cuando se utiliza la expresión concepto penal de patrimonio, ello no supone necesariamente que se está utilizando un concepto de patrimonio elaborado exclusivamente para el derecho penal. Lo que se quiere decir a través de lo expresado de esta expresión es un concepto de patrimonio. ¿Cuál es el concepto que debe utilizar el derecho respecto al patrimonio? Recuerden bien, cuando hablamos de ese principio de lesividad, la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico protegido por ley. ¿Y cuál es el bien jurídico? El patrimonio. ¿Pero qué es el patrimonio? ¿Cómo hemos de entender el patrimonio? Patrimonio desde un punto de vista económico, desde un punto de vista jurídico o desde un punto de vista económico y jurídico. Y en relación al patrimonio, son tres las tesis o concepciones dominantes en relación a su contenido. Una concepción jurídica de patrimonio, una concepción económica de patrimonio y una concepción económica jurídica del patrimonio, o llamada también una posición o una concepción mixta respecto al patrimonio. Entenderemos ahora la concepción económica del patrimonio, y con esta concepción económica del patrimonio diremos que es una contraposición a la concepción jurídica del patrimonio que orientaba su posición hacia los derechos. La concepción económica del patrimonio toma como referente los bienes y valores con contenido económico. Así, el patrimonio viene configurado como el conjunto de bienes y posiciones económicamente valorables. ¿Cuánto vale el reloj?
cuánto vale la montura, cuánto valen mis lentes, cuánto vale mi camisa, cuánto vale mi correa, cuánto vale mi celular o cuánto vale en sí todo lo que tengo. La contraposición que tenemos a esta concepción económica del patrimonio la vamos a entender en una concepción jurídica del patrimonio. Es decir, según esta tesis, el patrimonio viene constituido, rememorando a Carlos Binding, uno de sus más devotos seguidores, por la suma de los derechos y deberes subjetivos y objetivos patrimoniales de una persona. Es decir, para la concepción jurídica del patrimonio, este viene conformado por todos aquellos derechos que para el propio individuo tienen un reconocimiento jurídico con prescindencia de su valor económico. De tal modo que, trayendo a colación un ejemplo de Valle y Muñiz, incluso la servilleta de papel donde el pretendiente expresa en forma de verso su amor. Margarita, me gustas mucho, o fulanita, me gustas mucho, de buenas a primeras podrá ser objeto de un delito patrimonial. Y teniendo ya claro una concepción económica y jurídica del patrimonio, vamos a entender ahora qué significa una concepción jurídica y económica del patrimonio. Y en ella vamos a definir que la concepción económica jurídica o mixta aparece como un intento de superar las deficiencias existentes en las anteriores concepciones y es la que actualmente viene recibiendo la adhesión de la doctrina penal mayoritaria. En virtud a esta tesis, el patrimonio viene conformado por la suma de los valores económicos puestos a disposición de alguien bajo la protección del ordenamiento jurídico. Todo lo que tengo y que representa un valor económico va a tener que ser protegido por el Estado a través de sus leyes, a través de sus normas y entendiéndolo de mejor manera, esa concepción económica, jurídica o mixta del derecho va a definir si tengo un reloj, una camisa, unos lentes, un pantalón, una correa, un celular, etcétera, etcétera, etcétera. Va a tener que ser protegido a través de leyes especiales por parte del Estado. Y en este punto de vista vamos a agradecer que nos hayan tomado especial atención a esta primera lección que se ha desarrollado el día de hoy. Muy agradecido con todos y cada uno de ustedes.